Dios les bendiga, hermanos. Un gozo de nuevo poder estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En estos días hemos estado viviendo bajo una presión mundial. Todos conocemos el problema que ha surgido en Europa a propósito de Ucrania, de Rusia y toda esta situación. Y por supuesto, esto desencadena algo que es, vamos a decir, un gemir universal. Grandes, ancianos, niños, aún los animales, puede verlo uno. Y pensando en eso, yo estaba leyendo un pasaje de la palabra del Señor que habla precisamente de este gemir. Y yo quisiera invitarlos a leer, si usted tiene su Biblia, si no la tiene puede escucharlo, y Romanos capítulo 8, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Voy a leer un pasaje un poquito largo, porque hay que hacerlo para entender todo el pasaje. Desde el versículo 18 hasta el versículo 27. En este pasaje el apóstol nos dice que hay un gemir universal, que hay un gemir cósmico, que hay un gemir en el cielo y en la tierra y también en nosotros, por supuesto. Voy a empezar en el versículo 18. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escuche esto. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, con todo el respeto, como una mujer cuando está con dolores de parto. Y agrega en el versículo 23, y no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, y habla del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. De igual manera, igual que la creación, igual que nosotros, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No he encontrado otro pasaje, puede ser que lo haya, no lo he encontrado, donde la Biblia diga tan claro que hay un gemir, que hay una angustia, que hay una hasta desesperación
Y en esa angustia y en ese dolor y en esa desesperación, el universo gime. Los cristianos gemimos y el Espíritu Santo gime. Si el Espíritu Santo gime, es porque hay un dolor muy profundo o muy grande. Y yo quisiera compartir un poquitito acerca de eso, de ese propósito. Por supuesto, sabemos que el apóstol Pablo le está escribiendo la carta a los romanos, a los hermanos que están en Roma, en la iglesia. Creemos que fue palabra de Dios inspirada al apóstol Pablo, no solamente para aquel momento de crisis en que la iglesia estaba viviendo, en que los hermanos estaban viviendo, pero para los hermanos, para la iglesia del Señor, en toda la historia, hasta que el Señor venga. Y la introducción, para mí la hace Pablo en el versículo 18 con esas palabras. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, un anhelo ardiente en esperanza, la manifestación de los hijos de Dios. Pero el punto es, ¿por qué este gemir? ¿De dónde viene que la creación gima? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros encontramos que en el comienzo no fue así. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo bueno, lo hizo agradable. Y dice exactamente eso en Génesis. Vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Gracias a Dios. Vio Dios que era bueno. Entonces, ¿de dónde viene este gemir? Tenemos que ir de nuevo al mismo Génesis, al capítulo 3, al versículo 17 que todos conocemos. Cuando Adán pecó, Dios llamó a juicio a Adán. Y en el versículo 17, esto es lo que dice. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás. Escucha esto. Maldita será la tierra por tu causa. Ahí está el origen del sufrimiento, del dolor. Una creación del Señor que la hizo buena, perfecta, agradable a sus ojos, pero que por causa del pecado de Adán, como dice San Pablo, en Adán todos fuimos sometidos a la muerte. Por causa del pecado de Adán, la maldición vino sobre la creación. ¿Cuál es esa maldición que hay sobre la creación? Hoy día escuchamos tanto que a veces ni le prestamos atención acerca de el recalentamiento global que hay en el mundo. Estaba escuchando el otro día un comentario de esta revista, un video de la Geografía Nacional, y estaba diciendo que en el Himalaya, los montes del Himalaya, en los últimos 40 años ha habido un deshielo, un recalentamiento, que se ha perdido en 40 años la masa de hielo que había sido acumulada por 2000 años. Eso es algo impresionante. Y por supuesto, muestran aquellas partes donde ya no hay nieve. Eso trae una crisis, lo sabemos. En principio, las grandes inundaciones, los ríos desbordados, todo aquel hielo, el mar creciéndose. Pero tras eso viene entonces una parte desértica, el recalentamiento, el mar
envenenado. Las especies marinas muriendo. Monstruos marinos, ballenas, encontradas en muchas playas del mundo. Y al abrirlas, ¿qué es lo que encuentran en el vientre? Plástico. Han sido envenenadas, han gemido y gimen. Las aguas están perdiendo su oxígeno. La capa de ozono, la lluvia ácida. Todo esto trae un gemir a la naturaleza que nosotros no alcanzamos en gran parte a ver, pero gracias a Dios que la Biblia nos lo dice. El Amazonas, considerado el pulmón más grande del mundo, hoy día se está extinguiendo, pero no se extingue solo la selva, las montañas, sino que con el Amazonas, con el oxígeno que se pierde, se va muchísima de la vegetación, de la vida animal. La creación gime. Pero San Pablo dice que nosotros también gemimos. Y Pablo usa una bonita expresión, versículo 23. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, nosotros también gemimos. Pablo le está escribiendo a cristianos y le está diciendo ustedes y yo, nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, también gemimos. Hermano, decimos que los cristianos es la gente más gozosa, más feliz, más segura del mundo. La Biblia nos enseña que nuestros pecados han sido perdonados. Jesús nos ha abierto una puerta franca hacia la presencia del Señor. La Biblia enseña que el cristiano no tiene temor el día que tenga que presentarse ante el Señor, porque sus pecados le han sido perdonados. Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 1, dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, es decir, Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y agrega, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué bonito. Pablo dice, hemos sido justificados, gracias a Dios. Tenemos paz con Dios, gracias a Dios. Pero tenemos una fuerza moral y espiritual, dice, para gozarnos, para gloriarnos, aún en las tribulaciones. Mismo Pablo escribiéndole a los corintios le dice, 1 Corintios 3:16, ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en vosotros. En la antigüedad el Espíritu de Dios, o mejor los creyentes vamos a decir, para hablar con Dios tenían que ir al tabernáculo, tenían que ir al templo que edificó Salomón. Ahora Pablo, y en la enseñanza del Señor Jesús, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús le enseñó a los discípulos y por supuesto a nosotros también. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Gracias a Dios. Si nuestros pecados han sido perdonados, gracias a Dios. Si tenemos, como dice Pablo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si tenemos la seguridad por la palabra del Señor, que al morir vamos a estar con el Señor.
Entonces, ¿por qué dice Pablo que también gemimos? En otras palabras, ¿qué es lo que nos hace gemir? Y gracias a Dios que la misma palabra del Señor nos da la respuesta. Job, en el capítulo 14, versículos 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. Versículo 2: sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra que pasó. Sufrimos porque, aunque hayamos sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, seguimos en este cuerpo que es parte de aquella creación que cayó con el pecado de Adán. Nos enfermamos, tenemos quebranto de salud, tenemos cansancio. La vejez nos alcanza a todos, a unos, como decimos, en mejor vejez, pero otros no tanto. El salmista escribió un pasaje que conocemos mucho en el versículo Salmo 99. Todos nuestros días declinan a causa de nuestra ira. A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Los años, vamos a decir, antediluvianos, cuando las personas, nos cuenta la Biblia, vivieron 300, 600, 800 años. Eso se terminó con el diluvio. Ahora dice el salmista, la edad son 80, tal vez 90, y lo estamos viendo. Y esto fue escrito hace más de 2000 años. Sufrimos porque nuestro cuerpo envejece y muere. Pero también sufrimos, como dijo el doctor Billy Graham, porque estamos en un mundo en llamas. Sufrimos con la crisis de Ucrania y antes con tantas otras crisis. Sufrimos viendo el hambre, no solamente en África, en América Latina, en Asia, pero en Estados Unidos se ve hambre por muchos lugares, se ve enfermedad, se ve miseria. Con todo el respeto, antes de yo venir a los Estados Unidos, nunca me imaginé que aquí vería los cuadros de miseria que se ven en América Latina y en otras partes del mundo. Sufrimos porque vemos eso. Sufrimos cuando vemos que hay autoridades que se creen dueños de la vida, que pueden legislar y hacer leyes que permita, escuetamente decirlo, matar a los niños, permitir el aborto de una manera, con todo el respeto, tan infame y tan cruel. Sufrimos ante eso, sufrimos ante tantas miserias que hay. Aunque tenemos el Espíritu Santo y aunque tenemos nuestra redención comprada y aunque tenemos la seguridad de estar con el Señor, dice Pablo, habitamos en este mundo y esperamos nuestra liberación. Qué bueno que el Señor Jesús nos advirtió de eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20, Jesús dijo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gracias a Dios por esa esperanza. Y el 33 agrega:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Confiamos en Jesús. Confiamos en su bendita palabra. Que como dijo él, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias a Dios. Todas las crisis que vemos hoy, las pestes, las hambres, las guerras, etc., fueron anunciadas por el Señor. Y uno pensaría que con la evolución social y científica que el mundo nos ha traído, eso hubiese terminado, hubiese quedado atrás. Pero vemos que no es así. Lo que quiere decir que la palabra del Señor se ha cumplido, se está cumpliendo y se ha de cumplir hasta el fin. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero como dije, qué bueno que el Señor nos lo advierte. Pero dice también en el versículo 26 del pasaje que leímos, de igual manera, el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias a Dios. ¿Por qué gime el Espíritu? Debiéramos suponer que el Espíritu no gime. Si gemir es un sentimiento profundo, es un dolor profundo, es una emoción que no se puede expresar, no hay palabras para expresarlo. Cuando se terminan tal vez las lágrimas, cuando se terminan los gritos, si acaso, queda ese murmullo silencioso, sin palabras del gemir. Y esto es lo que dice que el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Por qué gime el Espíritu Santo? Ahí mismo la palabra del Señor nos lo dice. En el versículo 26, el Espíritu Santo gime porque conoce nuestra debilidad. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo sabe cuán vulnerable yo soy, frágil yo soy. Y el Espíritu Santo tiene una carga por mi debilidad, por mi sufrimiento. Como quiera el Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesús dijo, ese gran consolador, ese consejero que está al lado del que sufre. Y el Espíritu Santo nos conoce en esa debilidad. Gracias a Dios. Pero el Espíritu Santo gime también, dice el mismo versículo 26. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aunque somos cristianos, aunque conocemos en gran parte la voluntad de Dios, tantas veces nuestras oraciones no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Tantas veces pedimos, queremos para nosotros o para otros lo que no es la voluntad de Dios. Pero queremos para nosotros lo que Dios no quiere para nosotros. Y lo que Dios sí quiere para nosotros, entonces nosotros no lo pedimos. A veces lo evadimos o nos disculpamos. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos pedir. El Espíritu Santo se da cuenta cuando yo estoy equivocado, cuando mis oraciones son equivocadas.
Y entonces el Espíritu Santo viene con todo, perdóneme decirlo gráficamente, para enderezar mis oraciones, para que yo aprenda a orar como conviene. El Espíritu Santo tiene ese ministerio. El Señor Jesús enseñó que ese es el ministerio que el Espíritu Santo tiene en nosotros, por nosotros. Y dice el versículo 26, la tercera parte, lo hace con gemidos indecibles. Un lenguaje que ni usted ni yo conocemos. Un lenguaje que solo entienden Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Jesús ascendió a los cielos para ser nuestro gran sacerdote en la presencia del Señor. Pero el Espíritu Santo quedó en nosotros, con nosotros, para ayudarnos. Por eso el Espíritu Santo gime. El versículo 27 ahí mismo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gracias a Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en mi vida y me mueve, me guía, me enseña, lo hace para que mi manera de pensar, mi manera de creer, mi manera de vivir esté, como decimos, en línea, o pueda dirigirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Lamentablemente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, aún dentro de la iglesia, tal vez yo mismo lo haga, tendemos a decirle a los hermanos, a la iglesia: hermano, hágalo así, hágalo allá. A veces vienen, como decimos, aquellos consejeros baratos que nos dan consejos lejos de la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos guía, para que nosotros aprendamos a movernos en la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Como dije al comienzo, no he encontrado un pasaje donde yo pueda ver el sufrimiento humano, pero también la esperanza que Dios nos da. Donde yo pueda ver que el universo todo, nosotros los cristianos y el Espíritu Santo, por así decirlo, tenemos el mismo lenguaje, una unidad que solo nos da el Señor, que solo nos da su palabra. Gemimos porque estamos en un mundo de pecado. Gemimos porque estamos en una sociedad que sufre, en un mundo que sufre. La creación gime por eso. Gemimos por el sufrimiento y el dolor que hay en otros, que vemos y que nos afecta también. Lo único que podemos hacer es orar al Señor. Pero gracias a Dios que en medio de ese sufrimiento, nosotros, igual que la creación, o mejor decir, la creación, dice que está como mujer con dolores de parto, esperando la liberación de los hijos de Dios. Gracias a Dios que es una esperanza cierta y gloriosa, y Dios nos libra de ese sufrimiento. Gracias a Dios que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Gracias a Dios que el Espíritu Santo conoce nuestra debilidad. Nos conoce tal como somos. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos guía a esa liberación, a esa sanidad, a esa paz. Porque en medio de toda esta crisis, tomando de nuevo las palabras del Señor Jesús, la mujer sufre cuando está por dar a luz. Pero una vez que ha dado a luz, olvida el dolor,
por el gozo, la alegría del nuevo ser que ha venido al mundo. Mientras está sufriendo en esperanza, en la esperanza de la vida que está por llegar. De igual manera nosotros sufrimos, pero sufrimos en esa esperanza. Dios no ha perdido el control del mundo, solo que su palabra se está cumpliendo. Jesús sigue siendo el Señor del universo, sobre todas las cosas. No ha perdido ni pierde el control, solo que su palabra tiene que cumplirse. Y el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, nuestro gran consolador, perdónenme, nuestro gran parácletos, nuestro gran ayudador, que gime por nosotros. Hermano, hermana, tal vez usted esté pasando por un momento difícil en su vida. No olvide, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Usted tal vez no lo vea, usted tal vez no lo sienta, pero Él está dentro de usted, dándole esa fuerza, guiándole en esa esperanza, sabiendo que el Señor está con usted. Y gracias a Dios que Él es fiel a su palabra. Yo quisiera orar y darle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por enseñarnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio de esta sociedad, de este mundo, en sufrimiento en el cual está tu iglesia, Señor. Gracias que tu Santo Espíritu está para interceder, para ayudar, para llevarnos a tu trono celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea gloria por todos los siglos. Amén.